Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh, noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todas las naciones de la tierra para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción. En el nombre de Yeshua recibimos el consejo de tu palabra. Amén. Que así sea. Vamos a abrir el capítulo 17 del libro de Éxodo. Vamos a dar lectura. Acompáñenme en la lectura del día de hoy. Y dice así la palabra del Eterno: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Palabra del Eterno, capítulo 17, decíamos del libro de Éxodo. Qué interesante ver que la congregación se queja, de allí el nombre Meribá, ¿no? Rencilla, queja, por la falta de agua en un lugar particularmente llamado Refidim, ¿sí? Refidim, ese es el nombre hebreo. Vemos que allí también el Eterno los envía en busca de agua a una peña que se llama Horeb, ¿sí? Otro nombre interesante para que usted también vaya tomando nota en el estudio del día de hoy. Y aparece a partir del verso 8 que Amalek, un personaje, un enemigo del pueblo de Israel, que es vencido con ayuda de Moisés. Dice la Escritura: quien mantiene sus brazos, ¿sí?, alzados. Esto es algo muy interesante para analizarlo. Desde allí podemos ver que Moisés edifica el altar y le llama Yahweh Nisi. ¿Sí? Yahweh Nisi. Vamos a estudiar este capítulo 17. Inicia diciendo: Vaisu kol adat bnei Israel mimidbar Sim lemaasem al pi Yahweh vayahanu birfidim, subraya ahí que ahí está el nombre, ve'en main lishtot am.
Estaban en Refidim, dice así la porción del Humash, pero dice, completa el pasuk diciendo, Ve'ein mayim lishtot am, y no había agua para que el pueblo bebiese. Acampan en Refidim, podemos ver claramente Vayahanu, ¿sí? Yahanu, que de ahí viene Mahané, campamento, es el verbo acampar. Pero fíjense en la ubicación, dice entre el desierto de Sim, donde comenzó, habíamos estudiado la semana pasada la caída del man, o del maná, como se conoce, y Refidim, ¿sí? Dos lugares, Sin y Refidim. Entonces se establecieron Mahanaim. ¿Qué es Mahanaim? Dos campamentos, ¿sí? Dos campamentos se establecen, en Dovka y Aluz. Eso lo pueden ustedes corroborar en Números 33, versículos 12 y 13. Bueno, se desconoce su ubicación, así como también exactamente la de Refidim, que nos cita el texto bíblico. La mayoría de los eruditos han buscado a Refidim en un lugar llamado actualmente Wadi Feiram, que casualmente conduce tradicionalmente, bueno, es una de las rutas más tradicionales que conduce a el monte Sinaí, justamente por el que nos estamos basando, ¿sí? Como brújula, como quien dice un mapa, la Biblia, el texto bíblico. Entonces otros lo identifican con un lugar que está un poquito más de otro lado, que se llama Wadi Refaid, y se cree que por el nombre del parecido a Refidim. Refaid es una forma egipcia, ¿no? Wadi Refaid está tan solo a unas pocas horas de marcha, ¿sí? Me refiero del monte Sinaí. Y este hecho favorece la identificación de Refidim en varios textos, ¿sí? Que se refiere al monte Horeb y se usa casi como un sinónimo con el monte Sinaí. Los textos son Éxodo 17:6, que está en el estudio del día de hoy, Éxodo 33:6, pueden anotar también el Salmo 106, versículo 19. Dice el texto, decíamos, Ein maim lishtot ha'am. Ein maim, no hay agua, lishtot ha'am, para que bebiese el pueblo. Viajando en la última parte de la primavera, como habíamos estudiado Aviv en hebreo, el pueblo esperaba encontrar agua en los valles, era la expectativa que tenía. Y esto quizá explique el hecho de que no llevaran suficiente cantidad de agua, no iban suficientemente preparados. ¿Por qué? Porque la lógica, según ellos, por la estación del año que estaban viviendo, iban a encontrar agua. Sin embargo, no había agua. Entonces, el lecho seco del río, justamente del valle de Refidim, produjo una consternación más grave que cualquiera que se hubiera presentado antes. Claro, nosotros leemos el pasuk, incluso lo estudiamos desde el hebreo, vemos que es una murmuración, una queja, una rencilla, como podríamos traducirlo, pero tal vez muchas veces no le ponemos la atención suficiente. Por lo que podemos entender, esto fue un gran golpe para el pueblo. Y de hecho las preguntas que aparecen en nuestro texto del capítulo del día de hoy, incluso hasta llegar a el verso 7, la pregunta que dice, ¿está Yahweh entre nosotros o no está? Porque pareciera que no está, pareciera que estamos abandonados en este desierto. Llegar hasta ese punto, ¿verdad? Y fíjese el verso 2, Vayarev Ha'am in Moshe, Vayombru tenu lanu mayim. ¿Sí? La forma imperativa. Tenu lanu, danos mayim, danos agua, le dijeron. Yo no sé cómo le vas a hacer, Moisés, pero necesitamos agua. ¿Sí? O sea, no estaban ellos buscando prácticamente y buscando una solución, sino dijeron, tú eres el responsable. Danos agua. A Moisés lo ponen como el responsable número 1. Y en varias ocasiones, Am Israel, el pueblo de Israel, había murmurado. Ahora se quejó amargamente por el tema del agua. Moisés ya les había dado carne, ¿sí? Les había dado pan para comer. Y cuando digo les dio, no me refiero a que Él es el creador, no me refiero a eso, no me malentienda. Me refiero a que Él es la persona visible, representante de Elohim para ellos.
Claro que el Eterno estaba detrás de todo esto y detrás de cada una de las necesidades del pueblo. Pero podremos aludir por el pasaje o el pasuk que Moisés trabajó fuertemente para que ellos pudieran encontrar lo que necesitaban. Entonces, naturalmente pueden haber esperado que también les diera agua. Por eso se volvió una dependencia. Ahora danos agua. ¿Sí? Y esto, fíjese que es contraproducente en el creyente cuando se vuelve tan dependiente, cuando no quiere mover ni un solo dedo para hacer las cosas, sino que todo espera que el líder o el representante, como decimos, le dé todo en la boquita. Y no se esfuerza en lo más mínimo por hacer algo para su vida. Eso es algo triste, pero también es algo peligroso. Podemos deducir también que la queja o la meribá, como decíamos, ¿sí?, tiene que ver en el reflejo de duda antes que fe, que emuná. Acá no hablamos de una emuná en Moshe. Acá no hablamos de una emuná, de una fe o una fidelidad al líder, a Moisés. Aquí hablamos de gente que se vuelve dependiente, pero en el mal sentido de la palabra. No personas leales, sino personas que te buscan solamente cuando necesitan algo. Cuando necesitan algo te están buscando, pero cuando no necesitan nada no los vas a ver. Desaparecen. Bené Israel, los hijos de Israel, tentaron, dice el pasuk de Éxodo, al Creador. ¿Por qué? Porque pusieron a prueba su paciencia y despertar su ira debido a su continua ingratitud y falta de lealtad. Ya no voy a decir fe, voy a decir lealtad, que esa es la palabra clave para traducir emuná. ¿Sí? Otros dicen por ahí fidelidad. Sí, es un sinónimo. Toda su historia de peregrinaciones por el desierto es una historia de provocación, si usted se dio cuenta. Y es asombrosa también la paciencia del Todopoderoso con los israelitas. Dice el Salmo 78, aquí lo tengo anotado, 78, 56, que tentaron y enojaron al Elohim Altísimo. Así está escrito. Salmo 78, 56. Repetidas veces incluso podemos ver varios salmos. Fíjese, por ejemplo, el Salmo 106, 29, provocaron la ira con sus obras, dice. Salmo 106, 25, murmuraron en sus tiendas. Salmo 106, 7, se rebelaron junto al mar. Salmo 106, 14, tentaron a Elohim en la soledad. ¿Quiere que siga? Tenemos un montón de pasajes donde vemos cómo es una constante provocación. No es una constante gratitud, no es una constante tranquilidad, es una constante provocación. Continúa nuestro pasuk 3 diciendo: Vaitzma sham aam lamaim vayalem am al Moshe vayomer lama ze elitanu mi Mitzrayim leamitoti ve'et banai ve'et mikmanai matzama. Fíjese o sea, esto está interesante cómo lo expresa el pueblo. ¿Sí? Estaba analizando las formas de las preguntas que hace el pueblo. Analizándolo, nuestro versículo nos explica, estoy en el capítulo 17, si acaba de llegar al estudio, capítulo 17 de Éxodo, verso 3 dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Sí? Lama. Le'amit. ¿Qué es le'amit? Morirnos, morirse. Ese es el verbo, de ahí viene el amut. ¿Por qué dice para matarnos? Durante un corto tiempo, las palabras de Moisés parecieron haber calmado al pueblo, pero cuando su sed se hizo insoportable, volvieron a Moisés ardiendo de ira, acusándolo otra vez de haber tramado, escúchelo muy bien, haber tramado su muerte. Anótese Éxodo 14, ya lo estudiamos, 14, 11.
¿Sí? Otra vez manifestaron su falta de fe. Y cuando hablamos de lealtad, hablamos de que los factores, las circunstancias externas, no hacen que la gente se ponga loquita. Perdóneme la expresión. Que empiece a desenfocarse y a tener ese tipo de cuestionamientos y esas reacciones tan fuertes. Dice Moisés, Vaitzak Moshe el Yahweh lemor, ma ese la amanse. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Así se puede traducir. Otmeat uskalani, le dijo, le agregó, ¿no? En el versículo. Fíjese la forma, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco más, por eso dice un poco más de tiempo, ¿qué va a pasar? Me van a apedrear, dice. Por eso dice uskaluni. Ma ese amanze. ¿Qué haré a futuro? Fíjese que Moisés siempre llevaba sus dificultades al Creador. Siempre. Éxodo 15:25, Éxodo 32:30, Éxodo 33:8, Números 11:2 y 11:11 también, Números 12:13, Números 14:13 al 19, etcétera. O sea, por experiencia propia, había aprendido a tener confianza implícita en aquel que lo había llamado a ser el jefe de su pueblo. Moisés no se manejaba solito. Y siempre que llegaba al límite, podríamos decir de la sabiduría humana, ¿no? Encontraba un auxiliador. ¿Sí? Siempre listo. Cuando se agota, en pocas palabras, haz todo lo que puedas. Cuando se agotan los recursos, ¿sí? Cuando ya se convierta en imposible, ahí es donde está nuestro auxiliador. Pero fíjese lo que dije, que nosotros no le tiramos todo el problema al Creador y no hacemos absolutamente nada, cruzamos los brazos, sino por el contrario, trabajamos, nos esforzamos, buscamos día y noche las soluciones, pero eso está en nosotros, porque somos gente responsable. Cuando las cosas ya se vuelven imposibles, entonces recurrimos al dueño de las cosas imposibles, el experto en imposibilidades. Me apedrearán, le dijo, o sea, me van a matar, en pocas palabras. En realidad la situación debe haber sido grave, por lo que dice el texto hebreo, ya que la vida misma de Moshe o Moisés estaba en peligro, nos dice el texto. Él no estaba jugando ni la gente tampoco. Como no se había encontrado en Egipto ningún vestigio de muerte por apedreamiento, ¿sí? Esta forma de pena capital parece, por lo que deducimos, parece haberse originado aquí. ¿Sí? O sea, no hay ningún registro egipcio de que la gente la hayan matado a pedradas. Parece que se originó aquí. O sea, en lo que atañe a los israelitas me refiero. Y sin duda fue sugerida por la abundancia de piedras disponibles por donde se encontraban. Porque el mandamiento viene después, si usted se da cuenta. El apedreamiento posteriormente incluso fue practicado entre los griegos y otros pueblos. Me refiero en el tiempo de las guerras médicas que comenta el historiador Heródoto, entre otros pueblos también. Y era una de las formas más fáciles de matar a un criminal sin derramar su sangre. Y muy a propósito en caso de que la gente fuera convocada para vengar un crimen, ya sea como la blasfemia, como está escrito en Levítico 24:16, Abodá Zará, la idolatría, en Deuteronomio 13:10. Incluso hay una porción en Deuteronomio 17, versos 5 al 7 también. Sin embargo, aquí en Refidim se trató más bien de un motín, ¿sí? Como quien dice, un levantamiento espontáneo para librarse de un jefe odiado, un líder odiado, despreciado,
a quien tenían por responsable de un sufrimiento intolerable. Por cierto, la sed puede ser una tortura de la peor clase para el ser humano. Que no tengan comida, podemos esperar algunos días más. Pero que el ser humano no tenga agua es una de las peores torturas. Dice nuestro versículo 5, Vayomer Yahweh el Moshe, Abor lifnei ha'am, bekachitecha mi ziknei Israel, umateja asher ikita, vo et hayeor kach, vayadeja bealachetja, dice el texto. Le dijo, pasa delante del pueblo. Aquí está refiriéndose que llevaba consigo algunos de los ancianos como testigos. Ellos tenían que estar como testigos. Moisés tenía que dejar al pueblo en Refidim, subir a las montañas, es decir, adelantándose al lugar donde el pueblo estaba acampado. Y la realización de este milagro había de ser presenciada, según el texto, solamente por los ancianos, no por el pueblo, solo por los ancianos. O sea, en contraste con el segundo caso similar, cuando se hizo brotar agua en presencia de todo el pueblo, y me refiero a la porción de Bemidbar, números 20, verso 8 al 11. Le dijo el Eterno, Ineni, Omed lefaneja, mira, yo estaré aquí parado, por eso dice Omed, pero aquí habla un sentido alegórico. Omed lefaneja, estaré delante de ti, Shama al Atzur, Bejorev, Beikita Batzur, Bayetzeu mimenu, Maim Beshata Aam, y dice el texto, Vayas Ken Moshe le ene sikne Israel. Vayas Ken, lo hizo tal cual como le dijo. Así se traduce el texto hebreo. Pero le dijo, yo estaré delante de ti. Es decir, yo estaré presente. No solamente esta gente, los ancianos. ¿Qué prometió? Acudir personalmente en ayuda de Moisés. Eso es lo que podemos sacar en limpio de todo esto que acabamos de leer. O sea, fue una bondad, podríamos decir, un gesed, de la presencia que hizo que fluyera agua de la roca. Aunque eso no iba a suceder hasta que Moisés, ¿qué cosa? La golpeara con su vara para que el pueblo pudiera reconocerlo como representante de Elohim. Esos son los problemas que a veces la gente, claro, el ser humano es así y nos guiamos por todo lo que vemos, ¿sí? Es decir, que todo lo que ven nuestros ojos, actuamos, pensamos, hablamos, razonamos las cosas, todo en base a lo que vemos, no a lo que no vemos, ¿sí? Pero no debemos de olvidar que hay un mundo espiritual y que hay muchas cosas que, aunque no las veamos, no quiere decir que no existan. Pero ese es el problema, que nuestros ojos nos traicionan muchas veces. Y por eso muchas veces el ser humano prejuzga, actúa, dice un montón de tonterías que luego no sabe cómo retractarse de todo lo que dijo. Lo cierto es que aquí hablamos de un acto, sí, que era exclusivamente para ellos, pero que el Eterno estaba diciendo, yo estoy aquí. Por eso dice Itja, contigo. Masá y Meribá, nos explica nuestro verso 7. Fíjese que aparecen, ¿sí?, dos lugares. Vaikra Shem Amakom Masá u Meribá. ¿Sí? Vaikra, y llamó el nombre de aquel lugar Masá u Meribá. Arriv bnei Israel ve'al nasotam et Yahweh lemor ayesh Yahweh ve'kirvenu im aim. ¿Qué es Masá? Tentación. Y Meribá, murmuración. Masá, tentación. Meribá, murmuración. O como traduce, ¿no? Queja, rencilla. O sea, mediante estos nombres, la incredulidad manifestada aquí continuaría recordándole al pueblo de Israel la lección de que el Eterno quiso enseñarle en esta ocasión. Acompáñenme a Deuteronomio 6. Puntualmente el verso 16 está escrito: no tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. ¿Por qué el pasuk de la Torá?
¿Por qué el pasuk de la Torá nos dice, no tentarás a Yahweh vuestro Elohim? Pero el pasuk no termina ahí. La mitzvah dice, como lo tentasteis en Masá. Como diciendo, no te olvides nunca más de esto que acabas de hacer. Porque tal vez si no te lo recuerdo, vas a volver a hacer lo mismo. Entonces quedó explícito en el Deuteronomio, así como lo tentaste. Y quiero darle de tarea Salmo 78:20, Salmo 95:8 y el Salmo 105:41. Entonces no se conoce la ubicación de esta roca, pero en vista del hecho de que fue, según el verso 6, en Horeb, dice Joreb en hebreo, parece haber sido cerca de Refidim y del monte, ¿sí?, Sinai, o sea, el monte donde se entregó la Torá. Verso 8, Vayabo Amalek, Bailahem in Israel birfidim. Parece cortito este pasaje, pero con mucho contenido. Vayabo, y vino Amalek. Nadie le dijo que viniera, vino solo. ¿Y a qué vino? Dice el pasuk, Bailahem. ¿Qué es Bailahem? Vino a pelear. O sea, nadie buscó problemas con Amalek. Él solito vino a pelear. Él vino a buscar problemas. Dice el verso 8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Fíjense que nos dice, Israel salió a buscar, no sé, agua, ¿sí? Siguió avanzando, se encontró a Amalek y Amalek dijo, yo no te voy a dejar pasar por aquí. Entonces Israel se defendió. No dice eso el pasaje. El pasaje dice, nos explica y nos deja en claro, vaya a Amalek, que Amalek andaba buscando a Israel para buscarle problemas, para hacerle la vida un cuadro, en otras palabras. Los amalecitas eran descendientes, ya sabemos, según el Génesis, del nieto de Esaú, de quien tomaron el nombre en Génesis 36:12. Entonces, separándose de sus hermanos en una fecha remota, parecen haberse convertido en una tribu dominante en la parte norte de la península del Sinaí, ¿sí? O sea, era territorio de ellos. Entonces ellos dijeron, esta gente hay que exterminarla. Y quiero aclarar, ya lo comenté la vez pasada, que todos estos hechos ya se habían enterado, ya todos se habían enterado. Creo que lo comentamos la semana pasada. O sea, me refiero a Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, las 10 Makot, las 10 plagas. Los pueblos se aterrorizaron, pero otros tuvieron ira al enterarse de esto que había sucedido. Y tenían el coraje de enfrentar al pueblo. Eran una raza emparentada con Israel. Vieron con desconfianza la ocupación de sus campos de pastoreo por los hebreos y estuvieron resueltos a destruirlos completamente. ¿Sí? O sea, comenzando con este primer encuentro en Refidim, se desarrolló, podríamos decir, una larga y amarga contienda entre las dos naciones, Amalek e Israel. ¿Sí? Un año después, los israelitas fueron derrotados por los amalecitas, que unieron sus fuerzas con los cananeos. Eso está escrito en Números 14:45, en un lugar llamado Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. Durante el periodo de los Shoftim, de los jueces, los amalecitas procuraron subyugar a Israel, pero fueron derrotados por el grupo de un hombre, un sadik llamado Gideón. En la Biblia lo va a encontrar como Gedeón, en Jueces 6:33. Shaul y David también los derrotaron repetidas veces, en Primero de Samuel, hay varias porciones, Segundo de Samuel también. Y los últimos restos de la nación fueron destruidos finalmente por un grupo de simeonitas, ¿sí?, la tribu de Israel, durante el reinado de un rey llamado Ezequías. Eso está registrado en Primero de Crónicas 4, versos 41 al 43. Entonces decíamos, el verso 8 nos explica, Bailahem in Israel. In Israel dice. Fíjese, peleó con Israel. Le buscaron problemas a Israel.
¿Sí? Y esta batalla comenzó con un ataque a traición contra los que estaban en la parte final de la larga columna hebrea. Todos los débiles. ¿Sí? Anótese Deuteronomio 25, 18. ¿Por qué los que estaban atrás? Porque los débiles eran los cansados. ¿Sí? Los cansados, los trabajados, esos son los que se van quedando atrás. ¿Sí? Se van quedando atrás. Y Amalek, el traidor, viene por atrás. No viene por el frente, siempre viene por atrás. Y agarró a los más débiles. Deuteronomio 25, 18. Este ataque fue considerado por el Eterno como un insulto personal a él mismo. Aunque el castigo final fue largamente demorado, nunca fue olvidado a su debido tiempo. El Eterno ordenó a Shaul o al rey Saúl que los destruyera. Primero de Samuel 15, versos 2 y 3. Pero debido a la murmuración de los israelitas, el Eterno permitió que los amalecitas los atacaran en Refidim. Quiero que usted piense conmigo y analicemos y reflexionemos juntos la forma de pensar del Creador. Y esto es importante conocerlo, porque estamos conociendo más su pensamiento. Si bien la Biblia dice que sus pensamientos son muy lejos a los nuestros y viceversa, podemos ver a través de su accionar cuáles son los valores que Él está tratando de que entendamos. A Él no le agrada para nada que la gente débil o la gente que no tenga cómo defenderse, en el caso que vemos aquí, sean atacados, pero también entiende que mucha gente que es débil también tiene un porqué está en esa condición. No sé si me explico. O sea, vemos acá que era gente que necesitaba, pero lamentablemente a veces la gente está mal y quiere seguir estando mal. Sigue quejándose, sigue murmurando, sigue diciendo tonterías en lugar de cerrarle la boquita y no decir más nada, hasta procurar un cambio. Siguen molestos. Y eso es lo que el Eterno también toma en cuenta. La murmuración fue algo que dijo: se están quejando, quéjense ahora con razón. Y dejó que Amalek los ataque. Pero continúa nuestro verso 9 diciendo, en continuidad, ¿no? Vayomer Moshe el Yoshua Behar lanu anashim betzei lachem ba'amalek mahar anochi nitzav al rosh hagibah umatea Elohim beyadi. Aparece aquí Josué, sabemos que es el capitán, ¿no?, del ejército, pero le dijo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mahar, mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano, le dijo. ¿Sí? Muchos dicen, es un acto profético, muchas cosas. Sí, hay cosas espirituales que se están moviendo aquí. El sucesor de Moisés, entendemos Josué, más tarde jefe de Israel, aparece aquí en el relato por primera vez. ¿Sí? ¿Y qué significa Josué? Josué significa Yahweh es salvación. Yahweh es salvación. Yoshua. ¿Sí? Claro, era un príncipe, nos dice la Torá, de la tribu de Efraín, que entró en el servicio personal de Moisés antes o poco después de la batalla con los Amalequim o los amalecitas. Números 13:8 y Éxodo 24:13 se lo dejo de referencia. Cuando fue elegido, me refiero a Josué, cuando fue elegido por Moisés, su nombre todavía era como Oshea, ¿no? Oseas, que significa salvación. Su nombre más lleno de significado, Josué, es decir, Yahweh es salvación. ¿Sí? O como lo interpretan algunos por la palabra, el verbo leoshia. Leoshia, en realidad, en el texto hebreo, leoshia significa salvación,
Pero también entendemos que en el hebreo bíblico significa rescatar de un peligro, pero no de un peligro chiquito, de un gran peligro. ¿Sí? Salvar de un gran peligro. Leoshia. Entonces muchos lo interpretan como Yahweh ayuda o Yahweh rescata. ¿Sí? Josué. Claro, este nombre le fue dado por Moisés en una ocasión posterior. Me refiero a Números 13, versos 8 y anotes el verso 16. Entonces, ¿qué le dijo? Si miramos la forma imperativa de nuestro texto del verso 9, Bejar lanu anashim. Bejar lanu viene de la raíz bajar, que es apartar, separar. Escógenos varones, ¿sí? Para nosotros, para que salgan a la batalla. Tal vez era de noche cuando Moisés oyó del ataque que había sufrido su retaguardia. Y por lo tanto había pocas posibilidades de compensar la pérdida, sino hasta el día siguiente. Por eso le dijo, mañana, escógenos varones, mañana vamos a atacarlos. Entonces con todos se hicieron arreglos para enfrentar al enemigo a la mañana siguiente. Y esa preparación consistió en la selección de hombres aptos para la batalla, para la guerra. Probablemente también en reuniones estratégicas con los jefes de grupos, incluso instrucciones de último momento para la batalla del próximo día, ¿no? Y le dijo, yo estaré ¿en dónde? Le dijo en la cumbre, ¿no? Del monte, pero también le dijo, además de Rosh Hakipá, le dijo, Umatea Elohim, y la vara de Elohim, Beyadí, estará en mi mano. ¿Sí? Aquí le dijo, esto que ustedes han visto, señales, y han visto el poder del Creador, yo estaré aquí presente. Pero también la autoridad del Creador estará en mi mano, le dijo. Al par que Moisés envió a sus hombres al combate e hizo todo lo humanamente posible para garantizar la netzach, la victoria sobre este traidor enemigo, también demostró la confianza en el Creador, antes de que la fuerza humana, ¿no? Como dice Jeremías 17:5. Aunque sabía que la victoria viene del Creador, del Altísimo, esa confianza no le impidió realizar todo esfuerzo posible para proteger a las mujeres y a los niños, o a los ancianos y a los débiles. No. Entonces, así siempre, quiero aclararle esto, así siempre deben combinarse el poder divino, el poder del Creador, con el esfuerzo humano. Y eso es lo que al Eterno le agrada. Cuando usted, cuando yo cooperamos, cuando hacemos nuestra parte, cuando no nos hacemos los desentendidos y miramos para otro lado. Y pensamos que el Creador tiene toda la obligación de ayudarnos y de bendecirnos, entre comillas. No, así no actúa el Creador. Vemos que el hombre trabaja, se esfuerza, todo lo posible. Lo que es imposible, ahí es donde el hombre ya no puede hacer nada. Lo deja en manos del Creador. Pero lastimosamente vemos que muchas veces el ser humano piensa que todo es imposible. Nada es posible para él. Por eso todo lo deja en manos del Creador. Y no hace el mínimo esfuerzo. Es imposible estudiar la Biblia, es imposible hacer una carrera, es imposible esto, es imposible trabajar, es imposible esforzarse, es imposible vivir en santidad, es imposible, todo es imposible. Y le dejan el problema al Creador, cuando no debería ser así. ¿Qué piensa usted? Verso 10, dice nuestro texto, Vayas Yoshua Hasher amarlo Moshe, Leilahem ba Amalek u Moshe Aaron Bechur Aluro Shagibá. Dice Ur, fíjese que aparece Ur, que también ocupaba un puesto prominente. Anótese Éxodo 24:14. Ur era un descendiente de Judá a través de Caleb, el hijo de Hezrón. Anótese primero de Crónicas 2:18 al 20 de Tarea. Su nieto, ¿cómo se llamaba su nieto? Bezalel o Betzalel. Dice la Escritura en Éxodo 31, verso 2, que fue arquitecto del tabernáculo. Era una persona muy sabia. De acuerdo con la tradición hebrea, la tradición del pueblo de Israel, fue el esposo de Miriam
y de acuerdo con otra, su hijo. Sí, ahí usted sabe que hay diferentes opiniones, hay muy poca evidencia, pero son tradiciones que se mantienen de generación en generación. Pasamos al versículo, estamos en el verso 11, 17-11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Sí? Allá kasher ayarim Moshe yado, begabar Israel, behasher aniyah yado, cuando descendía, bajaba la mano, begabar Amalek. Begabar significa, ¿sí? Avanzaba Amalek. Pero en el texto dice Hasher Yarim Moshe Yado. Está interesante porque utiliza todas formas puramente bíblicas, que las vemos más en el texto bíblico. Israel prevalecía, ¿sí? Acá lo traducen como prevalecer. Es decir, que levantar las manos generalmente ha sido considerado, incluso por antiguos eruditos hebreos, incluso por mucha gente del pueblo, a través me refiero a diferentes épocas de la historia, ¿sí? Como una señal y actitud de oración. ¿De qué? De oración, de tefilá, ¿sí? Levantar las manos. Bueno, a lo largo de los tiempos bíblicos, la costumbre de levantar las manos en oración, más que nada fue observada por los hasidim, o los piadosos, ¿sí? Las personas que se dedicaban a la plegaria y demás. Algunos han considerado la postura de Moisés, es decir, con las manos en alto, como la actitud de un comandante que supervisa y dirige la batalla. Pero claro, esta opinión debe rechazarse porque Moisés no ejercía el cargo de comandante en jefe. ¿Me explico? Había transferido el mando ¿a quién? A Josué, verso 9. Entonces él estaba entregado a la oración en procura de ayuda y victoria para el pueblo. Podríamos decir que él era un intercesor, Moisés. O sea, Moisés no agarró la vara y se puso a pelear con la vara. Moisés estaba en la punta, dice Rosh Hagibá, que es en la cabeza del monte. Allí estaba él como intercesor. Y eso es lo que nos explica el versículo. Pero surge la pregunta, ¿por qué Moisés no continuó orando, aun cuando tenía las manos cansadas? Solo los que han tratado de orar sin cesar durante largos periodos de tiempo saben lo difícil que es ese proceder. Quizá cuando Moisés dejaba caer las manos debido a la fatiga, también descansaba de esa concentración mental necesaria para la plegaria y la tefilá. Para impresionar en Israel la importancia, escuche muy bien, de la oración intercesora, el Eterno permitió que se alternaran el éxito, pero también el fracaso. Y eso es lo que podemos ver en el texto del verso 11. El éxito, la tzlajá, pero también vemos el fracaso. Vemos los dos puntos, ¿sí? Y de acuerdo con la oración. Esto nos explica también que no siempre las cosas van a salir garantizadas de una manera positiva. La fe muchas veces es probada y a veces el ser humano ora esperando con mucha fe recibir lo mejor, pero el resultado de esa oración es lo peor, o tal vez no lo peor, pero algo que no esperaba la persona. Ahí es donde se golpea la fe y muchas veces la persona decae. ¿Pero por qué? Porque no entiende los factores que marca la Escritura. No tiene nada que ver que una persona ore y tenga éxito en todo. No es eso lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice oren sin cesar, pero no como una actitud de esperar siempre lo mejor, sino lo peor. El problema es que mucha gente no sabe cómo reaccionar ante lo peor y solamente quiere que sus problemas se solucionen, solamente quiere que Amalek sea derrotado de una vez por todas.
Vemos varios puntos aquí para analizar. Lo importante es que vemos a un Moisés que lucha con las dos respuestas, la positiva y la negativa. Al mismo tiempo, el Eterno quiere que el pueblo aprenda que su éxito debe ser buscado, ¿pero cómo? Con la cooperación de uno mismo. Un ejemplo, la persona intercede, busca, pide ayuda en oración, y está bien, pero no hace nada. O sea, oración sin acción. Pero quiere resultados buenos. Los resultados van a ser malos. ¿Por qué? Porque la persona no está cooperando. Oración sin acción de nada sirve. Siempre tiene que ir la acción humana, la cooperación, nuestra parte, para que las cosas realmente sucedan. Y eso es lo que el Eterno estaba buscando, la cooperación del pueblo. Dice el verso 12, Videm Moshe kevdim vaychu ben vayasimu, dice Tachtav vayeshev alea be'aron bechur tamechu beyadav mize echad umize echad vayehi beyadav emuna advo hashamesh, dice. Fíjese, pone a Ur, dijimos, perdón, a Aarón primero y luego Ur. Dice, prevaleció el trabajo. Mientras Israel, bajo las órdenes de Josué, decíamos, luchaba por su misma existencia, abajo, en el valle, los dos compañeros de Moshe lo sostenían. Quizás ese sostén no solo fue físico, sino también espiritual. Por el texto bíblico me refiero. Es decir, continuaron intercediendo con él hasta que fue ganada la victoria final hacia la terminación del día. Por eso dice el texto en el versículo 12, podés leerlo conmigo, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno en un lado y el otro en el otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso a Shamesh, el sol. Quiere decir que acabó el día, porque con la puesta del sol termina el día hebreo. Entonces aquí vemos claramente que hubo intercesión, que hubo cooperación, que hubo ayuda, que hubo apoyo, que no lo dejaron al líder que hiciera todo, sino que vieron el esfuerzo y también dijeron, vamos a cooperar de nuestra parte también para que esto se haga más fácil. En esta experiencia hay una profunda lección espiritual para cada Ben Torah. ¿Por qué? Y me refiero a un conjunto. Porque aprendemos que no solamente la súplica, la tefilá, la oración, como decimos, esenciales, ¿no?, para la atzlajá sobre nuestros enemigos. Mientras las manos están extendidas, el alma se esfuerza en oración, el adversario espiritual es rechazado. Usted entienda que no siempre el adversario es externo, el adversario es interno. ¿Qué el Yetzer Hará? Llámele Yetzer Hará si usted quiere. El peor enemigo está dentro de uno. Es con lo que uno lidia, con lo que uno lucha por alcanzar. Cuando se olvida la plegaria, cuando se afloja nuestro aferramiento al Creador, se gana terreno el adversario. Y el resultado final puede cortarse en la conexión con el Creador. Entonces, aquí hablamos de una seguridad, hablamos de una estabilidad, pero hablamos también de una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Le dice a nuestro verso 14, Vayomer Yahuel Moshe, Ketov Zot Zikaron. Ketov, le dijo, Ketov Zot, escribe esto, Zikaron. ¿Qué es Zikaron? Para memoria. Basefer, en un libro, Besim Beosne Yoshua, Kimahoem Het Secher Amalek Mitachat Hashamay. ¿Sí? Kimahoem Et Secher, borraré de la memoria Amalek Mitachat Hashamay, de debajo del cielo. Pero le dijo Ketov Zot, escribe.
Y esta es la primera mención de la escritura en el registro sagrado. Porque hasta ahora no veíamos escribe. Nadie escribía. Hasta no hace mucho no se sabía cómo se pudo hacer eso y qué clase de escritura fue la que se empleó. El hecho de la escritura alfabética existía en el tiempo de Moisés y fue descubierto durante el periodo de la primera etapa. Se sabía que la escritura alfabética fue usada por diversos pueblos de Oriente. Particularmente, y esto es lo que yo coincido con lo que he estudiado y he comparado, los fenicios. ¿Por qué? Porque si comparamos el alfabeto hebreo, cuando digo hebreo me refiero a la época primitiva, al paleo-hebreo o el hebreo arcaico o el proto-sinaítico, los diferentes nombres. Es una copia del fenicio. O sea que viene, decimos, del fenicio. ¿Sí? Si comparamos los alfabetos. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Si miramos los alfabetos europeos, habían evolucionado de los caracteres fenicios originales. Y a través de las etapas intermedias del griego, del latín y de todo lo que vino posteriormente, muchos adeptos a la crítica se mofaban de la idea de que Moisés pudiera haber escrito solamente en una lengua, el Pentateuco o el Humash, como le conocemos en hebreo. Sin embargo, sabemos que Moisés dominaba el egipcio, según las regiones, era una persona que conocía. Ya estuvimos comentando varios puntos desde que iniciamos el libro de Éxodo, incluso expresiones idiomáticas que no son para nada del hebreo, sino que son del egipcio. Entonces muchas veces vemos varios puntos, la escritura jeroglífica egipcia, el cuneiforme babilonio, diferentes tipos de escrituras, pero también tenemos que situarnos nosotros en las épocas. Mucha gente no sabe, no ha investigado, me refiero, a los diferentes tipos de hebreo. O sea, el hebreo de la época de Moisés no era el hebreo de la época de David, ni el hebreo de la época de David era el hebreo de la época del Mesías Yeshua. ¿Me explico? Fue una evolución, fue un cambio. Entonces, vemos claramente que las inscripciones de esta época revelan el hecho de que se constituyen intentos incluso más antiguos de inventar una escritura semítica que consistía, según algunos historiadores antiguos, en 25 caracteres. Los inventores de ese alfabeto probablemente fueron cananeos, es decir, que trabajaban para los egipcios, en las minas del Sinaí, y tal vez no tuvieran idioma escrito propio. Pero ¿qué pasó? Se habían familiarizado con el sistema jeroglífico, de escritura usado durante los siglos en Egipto. Y, por ejemplo, la única forma en que los egipcios podían expresar por escrito la idea de una casa era dibujando un jeroglífico o un cuadro de una casa. Usted puede ver el libro, hay un libro que se llama La historia empieza es un libro sobre la escritura babilonia antigua, que habla de todo Ur y toda la historia. Pero fíjese que si usted mira y compara estas escrituras, va a ver que para representar una idea la dibujaba. Ese era el pictograma, podríamos decir. En el idioma cananeo se decía bait, siendo la primera letra de esta expresión la B, o sea, el primer sonido de bait. Y asignaron el valor fonético de B al jeroglífico egipcio, fenicio, dijimos la conexión cananea egipcia, de la B grande. Entonces así se empieza a formar todo esto, y vemos que parte de ideas puntuales. Claro, la gente tenía que comunicarse, pero el tema es cómo idear este sistema escrito. Porque a través de la escritura
se empiezan a dejar registros y a partir de los registros podemos ver una historia trazada. El hecho de que, muchas veces lo decimos, el hecho de que muchas cosas no se hayan escrito no quiere decir que no sucedieron. ¿Me explico? Nosotros no tenemos que pensar o enfrascarnos y decir que solamente lo que está escrito es lo que sucedió. Hubieron millones de cosas que no se escribieron y que sucedieron. ¿Me explico? El invento de la escritura alfabética, decíamos, poco antes del Éxodo, fue tanto también una intervención divina. ¿Por qué? Porque vemos que el Eterno también Él buscó la comunicación. ¿Sí? La comunicación, y a través de la escritura fue lo que resultó ser. La Biblia nunca podría haber llegado a ser el libro del pueblo si hubiera sido necesario escribirla con sistemas muy complejos, complicados como jeroglíficos o cuneiformes que precedieron, ¿sí?, al invento de todo lo que estamos comentando, ¿no?, de la escritura alfabética. Entonces, con esta nueva escritura, probablemente Moisés se había familiarizado mucho durante su larga permanencia en el Sinaí, y fue fácil escribir el relato de las relaciones del Creador con su pueblo y también los diversos reglamentos legales que se encuentran en el Humash, porque recuerde que esto no es oral, esto es escrito. Mucha gente dice, no, se mantuvo oralmente y posteriormente se escribió. No, si usted mira la última parte del Deuteronomio, usted va a ver claramente que el Eterno le dice, bueno, ahora todo eso que te dije, todo eso que te expliqué y te enseñé, que ya lo sabes, y de hecho ya veo que lo están llevando a cabo, escríbelo todo, déjalo registrado en un libro. Y de ahí viene el Velamata et Ajirazot et Bene Israel. Y le enseñarás este cántico a los hijos de Israel, la Torah. También era fácil aprender a leer esta escritura. ¿Por qué? Porque fue un sistema ideado, me refiero a la escritura hebrea primitiva, ¿no? Vemos que estaba ideado en formas, construcciones, incluso raíces, lo que se conoce como el shoresh, que es la raíz, ¿sí?, para poder entender la etimología y a partir de ahí las diferentes ideas. Todo esto lo comento ¿por qué? Porque le dijo aquí, escribe esto, es un registro, déjalo escrito, le dijo, en un libro. Sabemos que el libro no existía, era un rollo, ¿no? Ese libro, el cual escribe Moisés, del relato del ataque, de la derrota de Amalek, tal vez consistía en un rollo de papiro, es decir, el material de escritura egipcio más común usado en la época. Y este antepasado del papel era hecho, ya hemos explicado, con el tallo de la planta del papiro que crecía entonces en los pantanos del delta del Nilo. De ahí sacaban estos papiros. La hoja de papiro, ¿sí?, para escribir se preparan superponiendo vertical y horizontalmente dos capas de fibras de esta planta, se humedecen, se pegan, o sea, se pegaban y se prensaban hasta que se sequen. Luego se alisaban, se frotaban con una piedra pómez, ¿sí?, y finalmente varias hojas eran unidas para formar lo que conocemos como un rollo, un promedio de un alto de 22 a 25 centímetros, por un largo de 3 hasta 9 metros. Un rollo tal tenía suficiente extensión como para contener cualquiera de los 5 libros del Pentateuco del Humash. Entonces, por la observación que vemos en Números 33:2, ¿sí?, es evidente que Moisés conservaba un diario personal de jornadas de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del desierto él también iba codificando y escribiendo. Entonces, toda esa base, vemos la lista en Números 33, la narración histórica también que él nos ha dejado para entender lo que sucede. Quizá Moisés adquirió el hábito de escribir un registro diario durante los primeros 40 años de su vida, cuando él se encontraba en la corte egipcia, acuérdese. Sabemos, por los registros de Tutmosis III, probablemente contemporáneo de Moisés,
que todos los acontecimientos relacionados con las campañas militares sí o sí tenían que ser registrados, ¿sí?, cada día por su nombre. Y que desde que se fue completada una campaña, digamos, esas notas tomadas en el campo eran transferidas a un rollo de cuero en el templo de Amón. Esto le estoy hablando un poquito de historia egipcia, pero esto es lo que recibe Moisés. ¿Cómo Moisés tiene esa habilidad de escribir? ¿Cómo podríamos decir? Porque nos estamos basando en la época, ¿sí? Estamos hablando de miles de años. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo fue el proceso? Los primeros 40 años de vida que se encuentra en Egipto, ahí recibe la formación. Entonces, no habría parecido raro a Moisés recibir la instrucción de registrar el ataque traidor de Amalek y la derrota también de Amalek para referencia futura como un zehor, como una memoria. Le dijo, estoy en el versículo 14. Fíjese que dice, estas palabras aquí muestran que Josué ya había sido elegido por el Eterno para suceder a Moisés. Le dijo, raeré del todo. Aquí fue decretada la destrucción de la rama edomita, ¿sí? Una de las ramas edomitas, mientras que el resto de los edomitas disfrutaron de la protección del Creador, según Deuteronomio 2, versos 4 y 5. Los amalecitas, nos dice la Biblia, que habían atacado brutalmente al pueblo sin mostrar compasión alguna, aún con sus propios parientes. Deuteronomio 25, 18. Y este ataque completamente sin motivo, vayabó Amalek ben Ilham, vino Amalek a pelear, dice el texto, ¿sí? O sea, sin motivo, vemos claramente que reveló su odio, su desafío al Creador y selló su destino como nación. Alguien dijo por ahí, tal vez eran xenófobos, no sé si eran xenófobos, pero que tenían mucho odio a que el pueblo de Israel sea diferente a ellos y no los querían ni ver. Eso es lo que nos explica el texto, que buscaron destruirlos. Dice el texto en el verso 15, Va'ibén Moshe mitzveach va'ikra shemo Yahweh Nisi. ¿Sí? Moisés edificó un altar, explica el texto. La edificación del altar implícita, ¿no?, habla de el ofrecimiento de un sacrificio. El sacrificio fue ofrecido para celebrar una victoria, es lo que entendemos, y aquí vemos que es como una ofrenda de gratitud de parte de Moisés. Yahweh Nisi aparece con Makef. Al poner nombre al altar, Moisés siguió el ejemplo de Jacob, ¿se acuerdan? Que había llamado a uno de sus altares el Elohei Israel, en Génesis 33, 20. Claro, el nombre del altar de Moisés en el estudio del día de hoy significa Yahweh es mi estandarte. ¿Cuál es el propósito? El propósito es glorificar al Creador, ¿sí?, por la victoria sobre los amalecitas. Cuando hablamos de estandarte hablamos de la guerra, ¿no? O sea, es aquel quien me defiende. Y la vara de Elohim, según el texto 9 del capítulo 17, había sido mantenida en alto por Moisés durante la batalla, como los soldados mantienen en alto sus estandartes. ¿Sí? Por eso de ahí viene la conexión, Yahweh es mi estandarte. Entonces, Israel había seguido las direcciones del Creador y tuvo la bendición. Por eso es que el Eterno se convirtió en su estandarte. A donde iban, el Eterno es mi estandarte. Mientras estuvieron en Egipto, con frecuencia habían visto los estandartes militares, ¿no?, de los ejércitos egipcios. Claro que llevaban la representación pictórica de sus dioses, Amón, Ra, Petja, Sutej. Habían muchos, ya sabemos que es una lista, cuando estudiamos las Makot, las plagas, eran muchísimos, pero estaban impresos en sus estandartes. Y claro, estos estaban en divisiones y recibían el nombre de cada uno de esos dioses. Entonces, al darle a este altar el nombre Yahweh es mi estandarte, o Yahweh Nisi, Moisés usó un lenguaje familiar y al mismo tiempo llamó la atención el hecho de que el estandarte
del Creador era más poderoso que los emblemas de los amalecitas. O sea, el nombre Yahweh Nisi, Yud Ei Bab Ei, representa, sí, o sea, la victoria final del Hacedor de toda la existencia. Dice nuestro verso 16, Vayomer ki yatal kesia, milhamala Yahweh va Amalek midor dor. Por cuanto la mano de Amalek se levantó, explica el texto. O sea, literalmente el texto hebreo dice, por la mano de Amalek estuvo contra el trono de Yahweh. El texto hebreo está bastante interesante, ¿no? Pero otras traducciones dicen la bandera de Yahweh en la mano. Y aquí se basa en el cambio de una consonante, por cuya causa la palabra trono se convierte en bandera. ¿Sí? Hago la aclaración. Las letras hebreas Nun y Jaf vemos que son bastante similares, bueno, en la forma bíblica, ¿no? Me refiero. Claro, tal vez algún copista fácilmente pudo haber confundido la primera con la segunda. Entonces ahí, al cambiar, ¿sí? La Nun sabemos que es más cortita y la Jaf es más larga. Pero claro, las confusiones hacen que cambien los significados. Y esto no es la primera vez que sucede muchas veces. El hecho de las vocales, los cambios de vocales y demás hacen que una palabra cambie totalmente su significado.